Bueno, la metodología de la encuesta fue cara a cara a nivel nacional eh, y tuvo un total de 1.200 entrevistas, 51% fueron mujeres, 49% fueron hombres. Recordemos que el universo de las encuestas de opinión pública para elección popular se basan no en el censo, sino en el padrón electoral. Esto es muy importante. El padrón electoral tiene registradas todas las personas habilitadas para votar y ya fue cerrado. Nosotros actualizamos nuestra encuesta al último padrón electoral, lo cual nos convierte en la encuesta más cercana al padrón que se va a utilizar el día de las elecciones. Y este padrón nos define un universo finito. ¿Qué quiere decir? Nos da la cantidad exacta de votantes que superan los 3,5 millones, y en base a eso podemos calcular mejor una muestra y un margen de error, que en este caso es de 2,8 más o menos puntos porcentuales. Luego explicaré qué significa esto. Y a un nivel del 95% de confianza. El padrón electoral también nos permite algo muy maravilloso. Ya él establece dónde tú resides, porque tú estás inscrito para votar en tu corregimiento por tu representante, por tu diputado de circuito y por presidente y por alcalde. Entonces, en este tipo de encuestas es aún más fácil saber cómo distribuir la muestra geográficamente y por niveles socioeconómicos, etarios, porque el padrón electoral ya provee esa información. Entonces, no debe haber desviaciones de la muestra, porque el padrón electoral ya nos establece cuáles son, digamos, las cuotas que se deberían cumplir, que deberían caer solas de manera natural cuando haces el campo y que deben reflejarse en la muestra final que tú seleccionas, inclusive a nivel de la participación de partidos. Esto es muy importante, ya que en Panamá se da un fenómeno que ocurre en pocos países, donde más de la mitad, el 55% de los votantes habilitados en el padrón electoral están inscritos en partidos políticos. Y este split o distribución entre inscritos o no inscritos también es muy importante reflejarlo en la encuesta, porque si la encuesta sobredimensiona los no inscritos o independientes o sobredimensiona los partidos, ya el resto de los resultados viene sesgado. Y esta semana se publicó una encuesta en un medio importante de la localidad donde, según una publicación que hicieron ayer, donde presentaron la distribución de inscritos versus no inscritos en diferentes grupos etarios, yo pude hacer un cálculo general, porque no es mi encuesta, no tengo el detalle exacto de lo que ellos recabaron, pero de acuerdo a las cifras que mostraron allí, en esa encuesta hay un 61% aproximadamente de no inscritos, o sea, de independientes, cuando realmente en el padrón electoral ese grupo solamente es el 45%. Y los partidos políticos que tienen un 55% de peso en el padrón electoral, en esa encuesta, de acuerdo a lo que vi publicado ayer, tienen solamente un 39% de participación. Es decir, los partidos políticos están subdimensionados en ese muestreo. Por ende, si tú tienes una encuesta que tiene más independientes de lo que debiera ser, las personas que corren con candidaturas independientes se van a ver favorecidas y las personas que corren por partidos políticos se van a ver desfavorecidas. Que creo que explica un poco los resultados que dicha encuesta presentó a la sociedad a inicios de esta semana y que a muchas personas les dejó muchas preguntas en la mente. Y cuando nos vamos a la muestra y vemos la distribución, pues ahí es donde podemos explicar estas cosas y las podemos entender. Nosotros por eso hacemos nuestro reporte disponible a todos los panameños. Cualquier panameño lo puede bajar de nuestra página web, lo puede pedir a nuestras oficinas, lo puede ver en mi página de LinkedIn bajo Domingo Barrios, y ahí está el reporte completo, y compártalo con su familia, compártalo con sus vecinos, compártalo con sus candidatos. Esto es una encuesta diferente porque es históricamente la primera iniciativa privada de hacer una encuesta objetiva, científica, que no tiene amarres o lazos con ninguna organización o ningún grupo de interés económico o mediático en lo absoluto. Domingo, la intención de voto, comencemos con el resultado. Veo en una parte la figura de Ricardo Martinelli y en otra no veo a Ricardo Martinelli para que nos expliques. Claro, la encuesta se realizó del sábado 27 al
día 3 de febrero, y en aquel momento parte de la ejecución aún estaba habilitado el presidente. Bueno, en efecto estaba habilitado hasta el día de ayer, o sea que él tenía que ser considerado como los candidatos porque su candidatura aún estaba habilitada por el Tribunal Electoral. Entonces, nosotros teníamos, como establecen las reglas del organismo que regula la ética en estudios de mercados, teníamos que considerar a todos los candidatos existentes dentro de la propuesta electoral que había reportado y cerrado el Tribunal Electoral anteriormente, incluyendo al señor Martinelli. Sin embargo, como también sabíamos que existía la posibilidad de que esta postulación fuera inhabilitada, nosotros medimos ambos escenarios, con el presidente Martinelli dentro de la papeleta digital y sin el presidente Martinelli y reemplazado por la figura del señor Mulino en la papeleta digital. Entonces tenemos ambos escenarios y eso también nos permite ver la migración de votos que se da al salir la figura del presidente Martinelli y entrar la figura del señor José Raúl Mulino. Explícanos, Entonces, dame números, con Martinelli y sin Martinelli. bueno, con Martinelli todos sabíamos que en todas las encuestas él marcaba un liderazgo sumamente fuerte. Y aquí es importante también entender otra cosa. Hay dos cálculos que se establecen en los estudios políticos para calcular la participación en intención de voto. Uno es la participación absoluta y otra es la participación válida. En la participación absoluta se incluye todo lo que puede pasar el día de las elecciones en la urna o fuera de la urna. ¿Qué quiere decir esto? Se incluyen votos para todos los candidatos, se incluye personas que se consideran aún indecisas, que no saben por quién votar, se incluyen los que dicen que votarán en blanco, lo cual va a pasar el día de las elecciones, se incluyen los que dicen que van a votar por ninguno, que van a dejar esa papeleta también en blanco ese día, y se incluyen los que dicen que no van a ir a votar, que eso puede ser no solo por decepción con la oferta electoral, puede ser porque la persona simplemente no tiene movilidad para ir a votar ese día, o no tiene cómo transportarse al centro de votación el día de las elecciones. Hay muchos factores por los cuales puedes no ir a votar, algunos que puedes cambiar, otros que no. Entonces, en la pregunta de intención de voto en la participación válida, considerando aún la campaña del presidente Martinelli, él aparecía en primer lugar con un 35% de las intenciones de voto, seguido por el señor Lombana con un 10%, seguido por el señor Martín Torrijos con un 8%, luego el señor Rux con 7%, luego la señora Zulay Rodríguez con 6%, le sigue detrás el señor Carrizo con 3%, y luego Melitón Arrocha y Maribel Gordón, ambos con un 1%. Luego, en aún no estoy seguro o indeciso, o no sé, 16%. Estas personas sí pasan al cálculo de la participación válida porque estas personas nos están diciendo, voy a votar, aún no sé por quién, pero al día de las elecciones habrán tomado una decisión. O se moverán a los grupos que dicen, voto en blanco, ninguno, que es igual que votar en blanco, pues, y no voy a ir a votar. Entonces, esta es la absoluta. Esto es muy similar a lo que va a llegar a la Junta Nacional de Escrutinio, donde ellos van a cuantificar los votos en blancos, la gente que no votó por ninguno, y van a identificar esos indecisos. Ahora realmente pasan a ser votos válidos para un candidato. También van a identificar los votos nulos, que son por errores, que también se eliminan. Y la gente que no fue a votar, pues no la pueden cuantificar. Simplemente eso lo vamos a ver en el abstencionismo, que para estas elecciones se espera una alta participación del 83% de los entrevistados que han dicho que van a ir a votar. Entonces eso es muy positivo y refleja una participación muy activa de los ciudadanos en la democracia panameña y es algo que tenemos que aplaudir. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en entender qué es la participación válida, todo eso que va a llegar al tribunal ese día, qué va el tribunal a eliminar, a sacar, qué no puede cuantificar el tribunal porque simplemente la persona no llegó al centro de votación, y solamente dejar aquellos votos válidos que incluirán votos para un específico candidato, así como los votos en blanco, y eso es lo que, y los votos nulos,
los cuales ambos se eliminan porque no se le pueden adjudicar a ningún candidato, y el cálculo para ganar como presidente se hace con la participación válida, que es los votos emitidos y quién sacó mayor porcentaje de los votos emitidos. Entonces, si pasamos a la participación válida con el presidente Martinelli en la papeleta digital, aquí vemos que su participación aumenta, porque si yo elimino los ninguno, los voto en blanco y los no voy a votar, entonces recalculo el porcentaje solamente nada más con los indecisos, por ende, el resto de los pedazos del pastel se incrementan, porque hay un cálculo sobre una cantidad de opciones menor. Entonces los porcentajes de las otras opciones se incrementan. En el caso de Martinelli sube 35 a 40, en el caso de Roberto Lombana pasa a 11%, Martín Torrijos 9%, Rómulo Rux 8%, Zulay Rodríguez 7%, Gaby Carrizo 4%, Maribel Gordón y Melitón Arrocha se mantienen en 1%, y los indecisos ahora representan el 19%, pero esos 19% debieran, en su mayoría, haber tomado una decisión el día de las elecciones o tomarla a última instancia y votar por alguno de los candidatos antes mencionados. Entonces, la participación válida, los votos válidos, son los que utiliza el Tribunal Electoral para realizar el cálculo final con el cual determinan al ganador de las elecciones para presidente de la República de Panamá. Debemos tener en cuenta que el margen de error, como mencioné, es el 2.8% más o menos. ¿Qué quiere decir? Cualquier variable que esté dentro de este rango, hacia arriba o hacia abajo, en comparación con otra variable, por ejemplo, entre candidatos, se establece que no hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma posibilidad en este momento. Domingo, hay voto. En breve vamos a tener, cuando concluyamos la entrevista con Domingo, a la candidata Maribel Gordón. Ya ella está ahí en sala, así que eso va a ser en unos minutos. Pero ¿hay voto duro ya en esta encuesta? Sí, hay una pregunta que le establece a la persona qué tanta es la posibilidad de que cambie su voto, y eso también fue medido, y básicamente tenemos un 51% distribuido entre los diferentes partidos, los diferentes votantes y opciones a candidatos, que dicen que es imposible cambiar su voto. O sea, la mitad ya había preestablecido bajo este escenario quién iba a ser su candidato. Luego, en el escenario sin el presidente Martinelli, vemos cómo los votos duros que él tenía, o los votos también blandos o generales que acuerpa a nivel total, migran o no migran y se quedan bajo la línea del partido RM, o migran a otros candidatos que son las segundas opciones naturales por su cercanía y relación al partido anterior del presidente Martinelli, el Cambio Democrático, o las cualidades que las personas ven en el presidente Martinelli y buscan en algunas de estas otras personas satelitales relacionables a él, y las ven como una opción B en el caso de que él fuera inhabilitado. Domingo, hay una característica muy importante de la encuesta que realizaron, y es que también se pregunta o se mide por quién usted no votaría. Y están muy marcados los números. Me parece interesante también mencionarlo porque... Correcto. En la pregunta de por quién no votaría nos da los niveles de rechazo que tiene un candidato en particular. Y esto es muy importante, porque los positivos son importantes y los negativos son importantes. Un candidato puede ser muy conocido, pero tiene una favorabilidad muy baja, o sea, es conocido, pero con una mala reputación. Entonces, esa popularidad no necesariamente le ayuda. Al contrario, le hace más daño que si estuviera entrando a la carrera con una página limpia y por conocer. Aquí es muy importante entender que la mayoría de estos candidatos, los principales, los que más están marcando, son personas que ya han estado en la política antes, que ya han sido presidentes antes, que ya han estado como ministros en gobiernos antes o vicepresidentes en gobiernos antes, o que se han presentado en campañas antes como el señor Lombana, o que han estado en la asamblea como la señora Zulay Rodríguez. Y los únicos realmente nuevos aquí son Melitón Arrocha y Maribel Gordón, que marcan básicamente un 1%.
lo cual está dentro del margen de error. Básicamente establece que no están en la contienda a nivel de la mente de los votantes. Entonces, ¿qué pasa? Al eliminarse la candidatura del presidente Martinelli, no deberíamos asumir que todas estas personas quedan en el aire y no saben por quién votar. Esto es falso. ¿Por qué? Porque estas personas ya tenían un plan B. Ellos conocen muy bien a los otros candidatos. No son personas nuevas que los tienen que convencer. Así como tenían una idea o una percepción fuerte sobre Martinelli, también la tienen sobre los demás porque los conocen igual de tiempo. Entonces, el decir que porque Martinelli sale, cerca de la mitad de la gente no sabe por quién va a votar es una falacia, porque las personas ya tenían un plan B y encuentran en otros candidatos los valores más cercanos a los que veían en Martinelli, que básicamente tiene que ver con capacidad de generar empleo, economía y dinero en el bolsillo, y migran hacia el candidato que ya conocen y que creen que más puede lograr ese objetivo que ellos están buscando. Lamentablemente, la candidata Gordón y el candidato Arrocha tienen muy poco nivel de conocimiento y de reconocimiento, exactamente, y de sus cualidades entre el electorado, y no entran en esa opción B entre los que dejan de seguir a Martinelli porque está inhabilitado. Cuéntame, Entonces, ¿cuál es el resultado de esa pregunta sin Martinelli entonces, Domingo? correcto. Al salir el presidente Martinelli, obviamente hay una migración de los votos hacia otros candidatos y cambia la figura radicalmente. La participación absoluta sin el candidato Ricardo Martinelli coloca al candidato Ricardo Lombana a la cabeza con 14%, seguido muy de cerca por el candidato Rómulo Rux con 13%, seguido en tercer lugar por Zulay Rodríguez con 11%, y luego Martín Torrijos con 10%, y luego José Raúl Molino con 9%. Ya después siguen Gaby Carrizo con 3, Gordón sube a 2, Melitón Arrocha se queda en 1. Los indecisos se mantienen igual, 16%, el voto en blanco pasa a 2%, el ninguno sube a 12% y el no voy a ir a votar en 7%. Básicamente no hay mayor movimiento, solo un incremento en los ningunos. Los movimientos se dan en los candidatos que sí ganan votos provenientes de la salida de Ricardo Martinelli, que son Zulay Rodríguez, Rómulo Rux y el señor Lombana, que son las migraciones directas. Y obviamente José Raúl Molino, que capta 9%, que ese es el real voto duro del partido realizando metas, que se queda con el partido siguiendo la línea y pasa su voto al señor Molino, es lo que realmente le logra heredar Ricardo Martinelli como caudal político al señor Molino, un 9% del total de la participación. Tenemos que tomar en cuenta que los 4 primeros están básicamente en un empate técnico, porque todos están en una diferencia dentro del margen de error de 2,8 puntos hacia arriba o 2,8 puntos hacia abajo. Entonces, básicamente lo que ha hecho la salida del señor Ricardo Martinelli de la contienda es pasarle un 9% de la participación de voto al señor Molino en la absoluta, me estoy refiriendo, y añadirle votos a Rux, a Zulay y a Lombana. Cuando vemos este escenario en la participación válida y eliminamos el votaré en blanco, el ninguno y el no voy a ir a votar, y nos quedamos solos con los indecisos, que es donde va a decidirse la elección, ya que todos están casi que en empate, ese 21% de indecisos es lo que va a determinar al próximo presidente de la República, porque esos indecisos ya dijeron que sí van a ir a votar, aún no saben por quién, pero lo van a decidir antes de las elecciones o el día de la elección. En la participación válida con la salida de Ricardo Martinelli, los resultados son los siguientes. El 17% lo obtiene Lombana, seguido por un punto de diferencia por Rux en 16, seguido por 2 puntos menos por Zulay Rodríguez en 14, seguida por 1 punto menos por Martín Torrijos en 13, seguido por 2 puntos menos por José Raúl Molino en 11. Gaby Carrizo se mantiene cerca del 4%, Gordón en 2% y Melitón Arrocha pasa al 2%. Y los indecisos aumentan de 17 a 21 en el escenario con Martinelli y sin Martinelli. O sea que sí hay un aumento de indecisos, pero no es aumento trascendental
o mayoritario, ni mucho menos que represente el 50% de los votantes habilitados, como se ha publicado en otros medios. Domingo, La gente, ¿cómo está el escenario en esta encuesta que tú estás presentando? ¿La elección estaría para cualquiera? así es, está para cualquiera. Hay un empate técnico entre los principales contendores y lo más importante aquí es, porque ayer hablé con varias de las campañas, ya que entregamos esto a todas las campañas, ya hay campañas que nos han pedido hacer análisis en privado, ir a nuestras oficinas y tomar la base de datos y analizarla y hemos dicho, por supuesto que sí, porque esta información es de los panameños, es para la sociedad panameña y eso incluye los partidos políticos y somos objetivos. Eh, y básicamente lo importante de este estudio es que establece que el punto de partida les da a los primeros cuatro básicamente el mismo nivel de oportunidad. Pero más adelante se estudiaron las cualidades de los candidatos versus las problemáticas del país y las problemáticas del hogar y versus lo que la persona decide por qué votar, qué factores le impactan. Y allí se ve entonces qué candidatos tienen las cualidades más cercanas al candidato ideal que pudiera entonces convencer a ese 21% de indecisos y definir la elección a su favor. ¿Qué se puede resumir ese resultado, Domingo? Sí, Es cómo no. efecto, pero dime algo de eso. ¿Qué te llamó la atención? En cuanto a las cualidades versus la problemática, lo que vemos es que hay una disyuntiva entre lo que ellos piensan afecta al país versus lo que piensan que les afecta en el hogar. Cuando vemos que afecta al país, el desempleo marca con un 55% en primer lugar, luego sigue la corrupción con un 42%, luego la delincuencia con un 29%, la canasta básica con 27%, educación con 26%, salud con 21% y costo de la vida 19%, economía del país 14%. Cuando vamos a qué afecta en mayor medida en su hogar, el desempleo igual de número 1 en 42, o sea que el candidato que venda la propuesta de acabar con el desempleo está dando el mensaje adecuado y correcto, está poniendo el dedo en la llaga. Luego sigue la canasta básica con 33, que también es un tema económico. Luego sigue el costo de la vida con 24, que también es un tema económico. Luego sigue la situación económica del país con 16, que también es un tema económico. Y luego aparece la delincuencia con 15, la tarifa eléctrica con 14, que también es un tema económico, la salud con 12, el alza de los precios con 10, que también es un tema económico, y luego aparece la corrupción con 10%. Entonces vemos cómo la corrupción, que estaba en el segundo lugar afectando al país, ellos consideran que no afecta a su hogar. La gente piensa que la corrupción es un factor que afecta a la economía general, mas sin embargo no les preocupa porque no sienten que llegue a afectar su casa, lo cual es una concepción equivocada. La corrupción sí causa todos estos problemas que afectan el hogar, porque un mal manejo de la cosa pública y de la inversión pública y los planes económicos de la administración de gobierno son las que pueden mejorar o desmejorar variables como desempleo, canasta básica, costo de la vida, economía del país, a la vez delincuencia, porque la gente desempleada y en las calles, los jóvenes caen en el ciclo de la delincuencia, el costo de la tarifa eléctrica, poderlo pagar y el alza de los precios. Entonces, a la hora de votar, lo que le deja esto claro a los candidatos es que el mensaje tiene que ser muy claro y directo. Y la campaña del señor Martinelli, que marcaba de primera, tenía entre sus eslogans más chen chen en tu bolsillo. Entonces le estaba dando directo al problema del individuo y de su hogar y con un lenguaje muy coloquial con el cual él se relaciona. Y muy claro y directo. Vemos otras campañas como la del señor Rux, que dice, lo bueno viene, pero no le define a las personas directamente que lo bueno viene en más dinero en su bolsillo, que es lo que a ellos les preocupa, más empleo, que es lo que a ellos les preocupa, para poder afrontar alto costo de la vida, incremento de la electricidad y etcétera. Otras campañas como la del señor Carrizo, que dice no vas, básicamente lo ven como un sarcasmo, porque realmente el no vas, que es una campaña negativa, no les está prometiendo a ellos directamente resolver el tema económico. Ahí es donde está la pelea por los indecisos. ¿Quién Domingo, va a poner la economía a trabajar? no, me parece súper interesante
la herramienta para redirigir las campañas de los candidatos. Me dijiste que te estás reuniendo con ellos y algunos te invitaron a hacer un análisis de la misma, pero me gusta el tema de los atributos. ¿Cómo se le planteó la pregunta a los panameños en esto? Porque si te das cuenta, en los resultados vas marcando de verde cómo iban señalando los atributos por cada candidato y en rojo obviamente los que menos identificaban. Y otra pregunta que tiene que ver con toda la encuesta. ¿Qué tiempo demoraba la encuesta por persona en aplicarla? Porque son muchas preguntas. Así es, este fue un estudio profundo hecho cara a cara en hogares a nivel nacional a través de una tecnología de software automatizada que está en línea en tiempo real con nuestras oficinas y con los equipos móviles de los supervisores. Y la encuesta duraba, gracias a su automatización, 20 minutos de ejecución, o sea que fue realmente manejable. Tenemos encuestas cara a cara que se hacen hasta de 30, 40, 50 y hasta 60 minutos de duración, que son mucho más difíciles de obtener los campos, pero 20 minutos es bastante manejable en el cara a cara. Ya en una entrevista telefónica, 20 minutos también se hace bastante dificultoso, pero en este caso la herramienta facilita la ejecución porque ya va programada con los saltos, según la respuesta de las preguntas previas, ya va programada con el GPS o el GPS en la ubicación donde debe estar el encuestador haciendo la encuesta y que está cumpliendo con la selección de la casa de acuerdo al modelo de muestreo que hemos escogido, que en este caso es por estratos aleatorio. Entonces, el software y el GPS nos permite controlar la validez de la selección de muestra, de la ubicación de la muestra en las manzanas que han sido preestablecidas para ser seleccionadas para las entrevistas, nos permite también monitorear el tiempo que dura la encuesta. Si la encuesta es muy rápida, podemos saber que hay algo extraño, porque sabemos cuál es la duración de una encuesta bien ejecutada. También nos permite grabar los audios de todas las encuestas y nos permite inclusive levantar fotografías de la casa o la ubicación donde se tomó la encuesta y permite el uso de la papeleta digital que se presenta en el device o en el teléfono móvil o la tableta de frente al votante, de forma tal que el encuestador y tiene un touchscreen donde la persona elige su candidato. De esta forma el voto es inmediato, se sube en tiempo real a nuestros servidores y sigue siendo anónimo porque el encuestador no ve qué selección está haciendo el entrevistado porque él en ese momento es el único que está viendo el aparato. Es igual a lo que va a hacer el Tribunal Electoral este año en Atlapa, donde las mesas de votación que van a estar ahí van a ser digitales. Esto es el mismo proceso. Entonces, no utilizamos papeletas de papel que se meten en una urna porque eso se presta. Hoy en día la tecnología da muchas más garantías de fidelidad vía la herramienta que nosotros utilizamos que usar papeletas que las mismas pueden ser manipuladas, que la persona se va atrás y marca algo, pero luego marca otra cosa y la marcó mal y hay que anular el voto, o que las papeletas están reposando en una caja o una urna ficticia durante todo el día y también ahí puede haber un peligro de manejo o de intervención del personal de campo en la información. En el caso nuestro, eso es imposible que pase porque todo está en línea, monitoreado desde nuestras oficinas y por los supervisores que poseen las herramientas de control del software para validar que toda la información se está recogiendo, dónde se debe recoger, de la forma que se debe recoger, la encuesta está durando el tiempo que debe durar y la información del voto está llegando inmediatamente a los servidores, por lo cual no puede ser manipulada. Muy bien. Domingo, te voy a comprometer, y espero no molestarte, porque para la próxima semana le expliquemos a la gente qué es una encuesta. Así es. Si tenemos que si tenemos que tomar en cuenta una encuesta para ir a votar, si con ese es el propósito que se hace, porque hay gente, aquí se apuesta a ganador, entonces ven en una encuesta, va fulano de tal y voy a votar por fulano de tal para ganar. Hablemos de todo eso, cómo se hace una encuesta, los objetivos y todo esto para que la gente lo vaya entendiendo, toda la cientificidad de un proceso como este. ¿Te parece que nos veamos el próximo viernes? Con todo gusto. Nuestro objetivo aquí en esta acción ciudadana financiada de manera privada es hacer docencia y hacer decencia.
para que las encuestas dejen de ser utilizadas como herramientas políticas tanto por partidos como medios de comunicación. Y volviendo a la pregunta de tu compañera, estos atributos se le leían a los entrevistados y ellos calificaban si el candidato poseía esa cualidad o no la poseía, como por ejemplo confiable, honesto, inteligente, está limpio y sin problemas, está preparado para gobernar, genera confianza, no es un político tradicional, posee buen liderazgo. Y aquí lo que tenemos que observar es los verdes y ver qué verdes cada candidato posee que marque por encima de la inclinación de voto que ya le dieron. Porque si yo tengo 35% de voto y tengo 35% de honestidad, pues asumo que es la gente que está votando por mí que me ve como honesto, lo cual es positivo. Pero si yo supero eso, si llego en honestidad a 40% o a 42%, quiere decir que tengo una propiedad sobre ese atributo por encima de la gente que va a votar por mí, lo cual me encamina a poder lograr votos indecisos hacia mi candidatura, porque tengo propiedad de un atributo que luego nos dicen es relevante para resolver los problemas y ellos van a votar por el candidato que mejor resuelva sus problemas. En este caso, el tema económico en sus diversas facetas. Entonces, aquí lo que vemos en la pregunta de los atributos es que el señor Martinelli, por ejemplo, en inteligente, tiene 64%, cuando él solamente tenía el 40% de la participación válida en el escenario de él como candidato a presidente. Quiere decir que había casi el doble de gente que no iba a votar por él, pero que lo reconocen como una persona inteligente. También tenía 56% en capacidad para gobernar. Eso quiere decir que había mucha más gente que la que iba a votar por él, posiblemente iba a votar por otros candidatos, pero reconocen que tiene la capacidad para gobernar. Igual no es un político tradicional, marca 64%. Eso es muy por encima de su participación. Y es que él ha hecho siempre campañas muy distintas y gobernó de una manera muy distinta. Ese atributo lo comparte con Martín Torrijos, que tiene 57% en no es político tradicional. Obviamente, Martín Torrijos en esta contienda está actuando de una manera bastante no tradicional, a renunciar a su partido, al correr por un partido externo, al buscar el voto de los indecisos. Zulay Por Rodríguez ejemplo, también la veo bien valorada en ese aspecto. 57%, ella no es tradicional y creo que eso ya es un rasgo de personalidad muy claro de cómo ella se ha manejado. Y también marca 55% en inteligente, que es casi 5 veces lo que marca en intención de voto. Entonces la gente puede reconocer, no es mi candidato o mi candidata, pero sí es inteligente, sí puede gobernar, es alguien diferente. Entonces, luego lo que hacemos es cruzar los atributos con la problemática para ver quién es el candidato ideal. El ideal no existe, es un supuesto, pero en base a las percepciones podemos hacer los cruces, que lo hacemos más adelante, y demostramos qué cualidades tiene la persona ideal que podría resolver los problemas por los cuales la gente va a decidir por quién votar. Entonces le estamos dando una clara estrategia a todos los candidatos. El candidato que no entienda que tiene que hablarle directa y claramente a los consumidores, a los votantes, de que el problema es económico y de que lo va a resolver con inversión, con empleos, con trabajo, con dinero en el bolsillo, tiene una campaña desenfocada con la realidad del sentimiento del electorado. Eso como primero, y se lo estoy dando a todos. Entonces, ahora, ¿cuál de ellos puede demostrar que tiene los atributos para hacer eso mejor? Lo sacan de esta gráfica de los atributos y ven cuáles tienen que mejorar o de cuáles son dueños y ya pueden reclamar como suyos. Por ejemplo, capacidad y experiencia o capacidad para gobernar, eso lo puede reclamar Martín Torrijos ahora como único candidato, porque ya salió de la escena Ricardo Martinelli. Eso lo puede argumentar Lombana, pero no lo puede ser dueño de, porque no ha tenido la experiencia gobernando un país. Lo mismo que el señor Cabe Carrizo, que no ha sido presidente antes y no ha gobernado, y tiene altos niveles de rechazo en esta encuesta y marca sumamente bajo en todos los escenarios. Y de igual forma, el señor Rux o la señora Zulay no tienen tampoco una experiencia gobernando el país. Entonces, esos atributos los posee hoy en día Martín Torrijos. Antes los tenía por encima de él Ricardo Martinelli. Al salir Martinelli, Torrijos queda posicionado en un mejor lugar para explotar esos atributos. ¿Qué otros atributos hay? Tiene buena experiencia en administración pública. Ahí vemos Martín con 39
y Martinelli con 57 y Zulay con 39. Sabe trabajar en equipo. Martinelli marcaba 57 y Martín queda ahora con 39 y Zulay con 41. Se le ve buena gente. Martinelli marcaba 53. Luego siguen Lombana con 38, Martín un punto arriba con 39 y Zulay con 42. Se preocupa por el pueblo. Martinelli 55, Zulay 41, Martín 30, Lombana 30. Tiene buenas propuestas. Martinelli aquí arrasa 55%, seguido por Zulay 35% y Martín 29%. Tiene capacidad para resolver problemas. Martinelli otra vez arrasa 59%, luego Zulay 39%, luego Martín 35% y Lombana 30%. Tiene carácter, es firme en sus decisiones. Aquí es donde más alto marca Martinelli, 60% en positivo, seguido por Zulay 45% y Torrijos 36%. Tiene un pasado político sin manchas, aquí cae Martinelli y marca solo 23%. Entonces, así se ve claramente que los votantes conocen las cualidades de estos candidatos y es por ello que la migración que luego vemos de los votos, realizando metas hacia otros candidatos, es lógica de entender porque ya hay una radiografía en la mente de las personas de cada una de estas personas que han estado ya en cargos públicos en el pasado. Creo que es una herramienta muy valiosa que nos toca revisar más a fondo, Álvaro, Sí. en otro momento obviamente, pero muy, muy valiosa, Domingo, te agradezco. Con el permiso de Domingo, yo voy a publicarla también en mis redes sociales con esta entrevista para que la gente tenga la posibilidad de hacer el análisis y el otro viernes seguimos recogiendo inquietudes de parte de la población en torno a este importante estudio que usted ha hecho. Gracias, Domingo. Sé que Un tiene placer. compromiso también en otros medios. Está pegado. Así es. Gracias, Álvaro, y cuente con nosotros panameños para explicarles y entregarles la mejor información, honesta y sin ningún tipo de amarre ni ningún tipo de limitante o de interés. Esto es